La Estrategia de Seguridad Nacional lo dijo claramente. La mayor amenaza para la soberanía y la seguridad estadounidenses es la soberanía de otros países. Hay que privarlos de su propia soberanía para que no puedan hacer nada que no esté bajo nuestro control. Porque si no están bajo nuestro control, quizá hagan algo en su propio interés para librarse de él y ganar dinero para sí mismos, o recurran a los mercados de inversión mucho más lucrativos y a los productores industriales más competitivos de China y Asia. Solo podemos gobernar por la fuerza. Ninguna conquista militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido éxito. Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, Siria y ahora Irán. Y lo que complica todo esto, por alargar la historia, es el problema de personalidad de Trump. Lo que ha hecho Trump es aislar a los propios Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el enorme honor de dar de nuevo la bienvenida a un destacado economista estadounidense, prolífico autor y distinguido profesor de investigación en economía, además de buen amigo de nuestro programa, el profesor Michael Hudson. Por favor, sigan y apoyen el trabajo de Michael en Patreon y también en su página web. Dejaré los enlaces a ambos en la descripción de abajo. Profesor Hudson, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer enorme volver a verle. Me alegra estar de vuelta, porque ahora mismo están pasando muchas cosas en el mundo. Sí, absolutamente. Y tenía muchas ganas de mantener esta conversación contigo. Sé que hoy vamos a abordar muchos temas y estoy absolutamente seguro de que nuestros espectadores están encantados de verte de nuevo en el programa. Michael, quizá podamos empezar por el petrodólar. En nuestro podcast anterior sostuviste que uno de los verdaderos objetivos de la guerra de Estados Unidos contra Irán es preservar la hegemonía del dólar. Y no hace falta decir que el petrodólar lleva décadas respaldando la economía estadounidense. Tradicionalmente ha funcionado así. Los países facturan las ventas de petróleo en dólares y luego reinvierten esos ingresos en el sistema financiero estadounidense. Así que es un sistema muy favorable. Desde tu punto de vista, ¿está entrando ahora el sistema del petrodólar en su fase final? Y si es así, ¿qué lo sustituye? Bueno, sin duda, está transformándose respecto a lo que era incluso antes de la guerra contra Irán. El petrodólar estaba dejando de utilizarse como mecanismo de reciclaje. La idea de Estados Unidos, y Trump quiere hacerle a Irán exactamente lo mismo que hizo con Venezuela y con la mayor parte de la OPEP, es controlar el petróleo. Quiere asegurarse de que el petróleo se cotice en dólares y de que todos los ingresos por exportaciones denominados en dólares se reciclen hacia Estados Unidos y se mantengan en la balanza de pagos estadounidense. Pero eso lleva perdiendo fuerza desde 1975, especialmente en la última década. Y la razón es que Arabia Saudí, los Emiratos y los demás países de Asia Occidental de la OPEP han estado utilizando sus exportaciones para invertir dentro de sus propios países y en países distintos de Estados Unidos, como África, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Así que evidentemente, si estás en medio de un desierto y recibes miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones, ¿de verdad quieres enviar todo ese dinero al extranjero, a otros países, y limitarte de algún modo a vivir de esos ingresos? Los reyes y emires locales de estas regiones, como es lógico, piensan, bueno, tenemos que hacer algo aquí. Y entonces empiezan a construir esos gigantescos proyectos inmobiliarios en el desierto y todo un sistema bancario para los Emiratos, para el capital mundial de las fugas y del crimen. Todo tipo de inversiones públicas que consumen electricidad, como las inversiones de Amazon y de otras empresas de inteligencia artificial, que necesitan electricidad para alimentar todos sus sistemas informáticos, sus redes en la nube y todo lo demás.
Así que los países árabes de la OPEP han establecido alianzas con muchas empresas estadounidenses que invierten en sus propios países y han hecho lo que hacen los inversores. Bueno, encuentran algo que financiar y lo financian a crédito, en gran medida con su propio crédito, para poder seguir desarrollando una expansión financiera aún mayor. Bueno, el problema es que ahora sus ingresos por exportaciones se han detenido, porque las exportaciones de petróleo están interrumpidas por la guerra de Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer los países árabes? Tienen gastos continuos para mantener sus inmuebles y todas sus inversiones no petroleras. Pero esas inversiones no están generando mucho dinero, porque la gente no está viajando mucho a los Emiratos o Arabia Saudí por turismo. No están utilizando las aerolíneas de los Emiratos, y los propios países de la OPEP están teniendo un déficit de pagos. Así que eso está frenando, en cierto modo, el reciclaje de los petrodólares. Y ahora Estados Unidos también acaba de asustar a Arabia Saudí con una serie de afirmaciones. La primera, ha dicho lo que viene diciendo desde 2018. Trump ha dicho, Estados Unidos tiene un problema. Todo nuestro gasto militar está debilitando la economía y provocando un déficit en la balanza de pagos. Tenemos que hacer que nuestros aliados, tenemos que hacer que los países extranjeros asuman el coste de todo nuestro gasto. Y el principal país al que señaló fue Arabia Saudí. Dijo, Arabia Saudí y los países árabes hemos gastado una enorme cantidad de dinero instalando bases militares allí. Y cuando ellos tienen todo ese dinero, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no hacemos que paguen el coste de todas nuestras bases militares? Bueno, todo el mundo le ignoró durante bastantes años, hasta que en los últimos meses ha salido diciendo, bueno, por supuesto, queremos que los países árabes paguen el coste íntegro de la guerra en Irán. Y la forma en que quería hacerlo, dijo hace apenas unas semanas, era bueno, vamos a rechazar todo el memorando de entendimiento que teníamos para resolver la guerra con Irán, mediante el cual dejábamos que Irán estuviera en esencia al mando del estrecho de Hormuz. Vamos a estar nosotros al mando del estrecho de Hormuz. Y vamos a cobrar el 20% de todos los ingresos por exportaciones de la OPEP, de todos los ingresos, del valor de cualquier barco que atraviese el estrecho de Hormuz. Vamos a cobrar una comisión del 20%. Y así es como vamos a financiar nuestras bases militares en Arabia Saudí y en el resto de países. Bueno, Arabia Saudí, Kuwait y otros países han dicho, ya no podemos permitirnos tener aquí sus bases militares porque no nos están protegiendo. Ustedes no son nuestro ángel de la guarda. Nos están poniendo en peligro. La razón por la que libran esta guerra es... Así que la página web del gobierno saudí ha dicho, es por Israel. Esta guerra no es para protegernos, es para apoyar la expansión de Israel. E Israel querría invadirnos como parte de su proyecto del Gran Israel. Así que, hace unos meses, Arabia Saudí y Kuwait dijeron que prohibirían a los aviones de Estados Unidos llevar a cabo el ataque planeado por Trump contra Irán, negándoles el espacio aéreo y el uso de los aeropuertos para impedirlo. Así que pueden imaginarse lo mucho que esto enfureció a Trump. Y de ahí viene, en parte, eso de que quería vengarse. Y su venganza consiste en amenazar con confiscar los ahorros de Arabia Saudí, de Kuwait y de otros países de la OPEP para pagar la guerra en Irán, que obviamente no está saliendo como él había planeado. Bueno, esto ha asustado a los países de la OPEP. ¿Y cómo demonios pueden ahora desinvertir en Estados Unidos? ¿Cómo pueden reorientar sus economías? Pues la verdad es que no pueden. Están completamente atrapados. Pero, por el momento, lo único que pueden hacer es vender sus inversiones financieras más líquidas en el mercado bursátil y en el mercado de bonos de Estados Unidos para cubrir sus propios costes básicos de equilibrio. Todos los costes de inmobiliario, de negocios y administrativos en los que se han embarcado.
Así que en ese sentido, lo que era el mercado del petrodólar prácticamente ha llegado a su fin. Y ha terminado, porque se podría decir se utilizó como arma desde el principio. Porque en 1975 el acuerdo con Estados Unidos era el siguiente. El Tesoro dijo, pueden cobrar lo que quieran por el petróleo. Nos parece bien, porque al subir los precios del petróleo, eso crea un paraguas de precios que hace ganar una fortuna a las compañías petroleras y gasísticas estadounidenses. Estamos totalmente a favor, pero tienen que reciclar su dinero en Estados Unidos. Al fin y al cabo, ¿qué mercado de inversión hay mejor? Bueno, eso fue en 1975. Y aunque Estados Unidos acababa de abandonar el oro, seguía siendo el principal mercado de inversión. Y en muchos sentidos, todavía lo es para los financieros líquidos. Bueno, ahora mismo la situación ha cambiado bastante. Y la situación política también ha cambiado. Hay una tensión entre los países petroleros de la OPEP y Estados Unidos, sobre todo una tensión militar. Así que al parecer, el sábado, Trump quería librar su nueva guerra contra Irán. Arabia Saudí y los líderes de otros países árabes llamaron a Trump y le dijeron, no puedes hacerlo. Si atacas a Irán, Irán nos va a atacar a nosotros, porque vais a sobrevolar nuestro territorio para ir a bombardear Irán. Vais a querer usar nuestras bases aéreas. Y la defensa de Irán consiste en decir que si Estados Unidos intenta destruir nuestras exportaciones de petróleo, entonces tampoco habrá exportaciones de petróleo de otros países. Irán ha lanzado el guante y ha dicho que otros países tendrán que dar un paso al frente y oponerse a la guerra de Estados Unidos contra nosotros. Porque si esta guerra continúa, vamos a responder destruyendo las bases militares estadounidenses en la región y las economías de los países que albergan esas bases militares. Así que estos países deben cerrar las bases militares y dejar de apoyarnos. Y especialmente, los Emiratos son los principales infractores. Los Emiratos han estado atacando a Irán y se han declarado enemigos absolutos. Además, está el hecho de que los líderes árabes son suníes y existe el antagonismo sectario islámico de los wahabíes suníes, especialmente en Arabia Saudí, contra los chiíes. También está esa división religiosa. Así que todas estas tensiones son reales y están transformando todo el contexto en el que se desarrolló el sistema del petrodólar. Esa es básicamente la respuesta a tu pregunta. Se está desmantelando y no sabemos qué va a ocurrir. A mí me parece que el comercio de petróleo va a paralizarse durante bastante tiempo y no habrá ingresos de exportación en petrodólares que reciclar. Los ingresos que haya los utilizarán los países de la OPEP, los países árabes, para reconstruir todos los daños causados por la guerra. Y ese dinero se gastará dentro de sus propios países. No se invertirá ni se reciclará en los mercados financieros de Estados Unidos. Esto es fascinante. Y por supuesto, el petrodólar, como acaba de describir, ha sido el pilar del, digamos, imperio estadounidense, una especie de potencia hegemónica. Y cuando decae, resulta interesante ver qué lo sustituye, qué aspecto tendrán los marcos globales y qué actores globales se beneficiarán o no de esos nuevos marcos. Pero la política exterior de Estados Unidos, por supuesto, en materia de comercio y finanzas globales, parece haber pasado de unas finanzas más o menos basadas en reglas a unas finanzas abiertamente coercitivas, a una herramienta de coerción. Todos conocemos las sanciones, todos conocemos el proteccionismo, como los aranceles, por ejemplo, y por supuesto la congelación de activos soberanos se ha convertido en algo habitual. Y usted describe con frecuencia a Estados Unidos como un sistema moderno de tributo, así que obligar a los países a reciclar sus ingresos por exportaciones en los mercados de bonos del Tesoro estadounidense es en la práctica una forma moderna de tributo colonial.
Bueno, todo esto ya es política exterior oficial de Estados Unidos. Desde el pasado diciembre, cuando se publicó el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional, y dijo que ya no podemos apoyar el sistema que Estados Unidos patrocinó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. A finales de esta semana, publicaré un extenso artículo en Democracy Collaborative que describirá todas las citas y todos los detalles sobre esto. Pero, en esencia, el informe de Seguridad Nacional dijo que, en 1945, éramos la principal potencia industrial del mundo y también la principal potencia financiera acreedora. En 1945, teníamos el 75% del oro monetario mundial. Bueno, esa ya no es la situación. Estados Unidos está, en lo esencial, desindustrializado. Se ha convertido en el mayor deudor del mundo. Ya no tiene la convertibilidad del dólar estadounidense en oro, y tampoco tiene el poder industrial que tenía antes, porque ha trasladado su industria al extranjero, a países con costes laborales más bajos, sobre todo en Asia, especialmente en China. Y ahora estamos viendo que, en vez de que Estados Unidos esté en condiciones de tener con otros países una relación de beneficio mutuo, un sistema de intercambio comercial y financiero, ya sabe, ustedes proporcionarán los bienes y servicios que necesiten, nos proporcionarán lo que necesitamos en materias primas e invertirán su dinero aquí para ayudar a financiar nuestra inversión de capital, y compartiremos los beneficios. Ya no quedan esas ganancias que repartir. Y lo mismo ocurre con el comercio, con la financiación del comercio. Así que llega Donald Trump y ha convertido en un arma el sistema de comercio exterior, sustituyendo la economía abierta de libre comercio que Estados Unidos apoyó después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se ha convertido ahora en un país neoproteccionista, una especie de parodia del proteccionismo que hizo tan fuerte a la industria estadounidense a finales del siglo XIX. Es un proteccionismo un tanto absurdo. Impone aranceles del 50% al acero y al aluminio, lo que ha elevado la estructura de costes de toda la industria manufacturera estadounidense que fabrica cualquier cosa con acero o aluminio. Está todo un poco al revés y está perjudicando a la economía. Pero eso es lo que está haciendo Trump. Y la única manera de que Estados Unidos pueda, en esencia, obligar a otros países a sostener su nivel de vida y su solvencia básica es mediante la coerción. Haciendo lo que hizo Trump con su política arancelaria, con sus aranceles del Día de Liberación, de repente cerrará el mercado estadounidense a los exportadores extranjeros, y ellos entrarán en pánico. Y Trump, en realidad, siempre intenta llevar a otros países al pánico, para que digan, bueno, entendemos que toda su industria está organizada para exportar a nuestros mercados, como parte de lo que antes era nuestro comercio recíproco, que beneficiaba a todos. Pero ahora tendrán que darnos una concesión si les permitimos seguir vendiendo en el mercado estadounidense. En primer lugar, vamos a gravar sus importaciones. Y eso va a aportar dinero al Tesoro para que podamos recompensar a quienes contribuyen a nuestra campaña. El 1%, el sector financiero, Silicon Valley, reduciéndoles los impuestos y generando un gigantesco déficit presupuestario. Bueno, él pensó realmente que podríamos compensarlo todo con los ingresos de los aranceles. Pero los ingresos arancelarios que ha obtenido han terminado destruyendo muchos más beneficios y otros ingresos que habrían estado sujetos a impuestos de los que se habrían creado. Así que todo lo que Trump ha hecho ha producido exactamente lo contrario de todo esto. Y sobre todo, dijo, bueno, una de las contrapartidas es que tienen que imponer sanciones comerciales y financieras contra países que tienen su propia soberanía y tratan de seguir sus propias políticas, que les benefician a ellos de externo food. La Estrategia de Seguridad Nacional lo dijo abiertamente.
La mayor amenaza para la soberanía y la seguridad estadounidenses es la soberanía de otros países. Hay que privarlos de su propia soberanía para que no puedan hacer nada que no esté bajo nuestro control. Porque si no están bajo nuestro control, puede que hagan algo en su propio interés para liberarse de nuestro control y ganar dinero para sí mismos, o que recurran a los mercados de inversión mucho más lucrativos y a los productores industriales más competitivos de China y Asia. Solo podemos gobernar mediante la fuerza, y la principal fuerza que podemos utilizar, aparte de la fuerza militar, es la fuerza financiera. La capacidad de crear caos si no acaban subvencionando la balanza de pagos de Estados Unidos y la economía estadounidense y uniéndose a nuestro bloque. Así seguimos aislando a países, Rusia, China, antes Venezuela y ahora Irán, además de otros que quieren seguir su propio camino. Bueno, el resultado es que lo que ha hecho Trump es aislar a los propios Estados Unidos. Creo que ya hemos hablado de esto en conversaciones y entrevistas anteriores. Existe todo un riesgo de un mayor endeudamiento de Estados Unidos, de dependencia comercial y de dependencia de la deuda. La forma en que se ha sostenido y estabilizado la balanza de pagos estadounidense no ha sido el antiguo reciclaje de las entradas de dólares de bancos centrales extranjeros que invertían en los mercados de bonos de Estados Unidos. Ha sido la burbuja del mercado bursátil estadounidense, y ese ha sido el principal nuevo apoyo de la balanza de pagos de Estados Unidos. Pero esto es algo muy inestable. Casi todos los asesores de inversión que conozco ya no ven ni el mercado de valores, ni siquiera el mercado de bonos, especialmente el mercado de bonos basura de alto interés, como una forma de lograr nuevas ganancias de capital. Lo que están haciendo casi todos los inversores que conozco, lo único que quieren hacer es protegerse de las pérdidas. Y por eso hay tanta inversión en deuda pública del Tesoro, porque sabes que el Tesoro no puede quebrar. Siempre pueden imprimir dinero. Así que, a pesar de que hay un tipo de interés alto, especialmente en los bonos a largo plazo, que se supone que son arriesgados por la inflación, no existe riesgo de impago en esos bonos. El único riesgo de invertir en el mercado de bonos estadounidense y en la bolsa es la posibilidad de que la balanza de pagos de Estados Unidos entre en déficit y el dólar caiga. Y si el dólar cae, da igual que ganes, por ejemplo, un 5% con bonos del Tesoro estadounidense. Si el dólar cae más de un 5%, se pierde dinero con la inversión en Estados Unidos. Así que este intento de utilizar como arma el comercio y los mercados financieros estadounidenses, perjudicando a otros países, lleva a otros países a pensar que quizá este sea un mercado arriesgado. De nuevo, vean cómo Estados Unidos confiscó los $300.000 millones de los ahorros de Rusia y los activos nucleares. Vean cómo confiscó los ahorros de Irán. Y sobre todo, vean cómo el efecto de la guerra de Irán está creando una depresión mundial inevitable para finales de este año, como resultado de la escasez de petróleo. Eso va a provocar una subida vertiginosa de los precios del petróleo y el cierre de muchas empresas y explotaciones agrícolas que no pueden obtener beneficios en estas condiciones. Así que estamos viviendo, el mundo ha cambiado y ya no es como antes. Desde luego. Y cada día recibimos tantísimas noticias que resulta muy difícil entender realmente qué está pasando y ver el panorama general. Así que agradezco mucho que nos haya guiado por tantos puntos importantes que muchos analistas y expertos, de hecho, pasan por alto o quizá desconocen. Ha mencionado una depresión global y me parece que ha señalado que nos dirigimos hacia una depresión impulsada no solo por factores financieros, sino por las alteraciones en los suministros físicos de energía. ¿Por qué es tan importante esa distinción? ¿Importaría explicarlo un poco más? Bueno, lo que lo hace más importante que nada es que la mayoría de las depresiones las provoca un colapso financiero.
1929 llevó, en 1931, a la moratoria de las deudas y reparaciones entre los aliados, y ni siquiera eso bastó para evitar la Gran Depresión. La mayoría de los colapsos se pueden resolver por medios financieros. Tuvieron el colapso de 2008, que al menos Obama pudo resolver. El problema inmobiliario, con un enorme rescate bancario. Esto implicó un número enorme de ejecuciones hipotecarias entre su base política, personas que habían votado demócrata, especialmente votantes negros y de minorías. Los titulares de hipotecas, los compradores, se quedaron atrapados con las hipotecas basura y el fraude financiero masivo y corrupto. Pero los bancos sí pudieron hacerlo, y la política de tipos de interés cero pudo apoyar y sostener una recuperación financiera que evitó que un verdadero desplome tuviera efectos sobre la economía real. Pero la interrupción del comercio mundial de petróleo no es algo que se pueda resolver por medios financieros. De hecho, es justo lo contrario. Los reguladores financieros, o mejor dicho, los responsables políticos, podríamos llamarlos desestabilizadores, de los bancos centrales de todo el mundo, solo tienen una respuesta al hecho de que los precios del petróleo se disparan, los precios de los fertilizantes se disparan, los rendimientos agrícolas bajan y se siembra menos, lo que hace subir los precios de los alimentos. Pues bien, la respuesta de los bancos centrales a la inflación es: subamos los tipos de interés. Bueno, toda la lógica de subir los tipos de interés se basa en la creencia ideológica, de que cualquier cosa que vaya mal en la economía se debe a que los trabajadores quieren demasiado dinero para vivir mejor. No deberían vivir mejor. Los financieros, los rentistas, los caseros, los tenedores de bonos y los accionistas somos quienes deberíamos ganar dinero, no los trabajadores. Así que, si hay inflación, tiene que ser porque suben los salarios de los trabajadores. Son demasiado codiciosos. Por tanto, subamos los tipos de interés. Y según la mitología que hemos promovido, la mitología en la que creemos, los bancos prestarán dinero para ayudar a construir fábricas y emplear a trabajadores. Así que, si reducimos los préstamos bancarios subiendo los tipos de interés, habrá desempleo. Y eso es bueno. Necesitamos lo que Marx llamó un ejército de reserva de desempleados. Así que siempre habrá suficiente competencia por el trabajo, como para que apenas pueda llegar a cubrir la subsistencia, y preferiblemente ni siquiera pueda permitirse vivir con unos niveles de vida normales, y se vea obligado a endeudarse. Bueno, el caso es que, por supuesto, los bancos no prestan dinero para emplear mano de obra. Prestan dinero para financiarizar la economía, deslocalizar el trabajo y recortarlo. Pero intentar subir los tipos de interés se hará en medio de una depresión mundial. Y si subir los tipos de interés significa que las empresas tendrán que recortar su producción y el empleo, porque no pueden obtener beneficios comprando petróleo y gas caros, otros países se parecerán a la Alemania posterior a 2022, cuando dejó de importar gas y petróleo rusos. Todo el mundo estará en la situación en la que estuvo Alemania. No importar gas ni petróleo va a provocar una escasez real. Y los gobiernos de Alemania, Gran Bretaña y otros países dijeron: bueno, mientras seamos un país democrático, tenemos que mantener el apoyo de los votantes, dando subvenciones a los hogares que tienen que pagar más por iluminar sus casas, calentarlas y cocinar con gas. Pero esto va a obligar a otros países a incurrir en déficits presupuestarios. Y, con unos tipos de interés más altos que se aplican supuestamente para curar la depresión, esos déficits presupuestarios van a aumentar. Provocará todavía más presión fiscal. Agravará el problema en lugar de ayudar a resolverlo. Así que los manuales de economía no abordan qué va a ocurrir con un problema que no está causado por trabajadores que quieren salarios más altos, ni qué va a pasar con una depresión o un desplome que no puede curarse con medidas financieras. Simplemente se presta dinero.
Si se trata de un desplome financiero, porque la economía está demasiado endeudada, hagamos que el Tesoro y el Banco Central presten dinero para que los deudores puedan pagar los intereses que vencen, y convirtamos la economía en un esquema Ponzi. Y por supuesto, acabará desplomándose, pero quizá para entonces ya no estemos en el cargo y sea problema de otro. Así que esa es la dinámica que vamos a ver. Y no hay manera de que los gobiernos neoliberales actuales de todo el mundo vayan a decir, ahora tenemos un problema estructural. Tenemos que reestructurar la economía. La única salida es reducir las deudas. Las deudas no se pueden pagar si no hay producción, empleo, beneficios ni flujos de caja. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a paralizar la economía o vamos a usar el dinero para pagar las deudas, especialmente en los países del sur global? Imagínate que eres un país del sur global que exporta materias primas e importa alimentos. No solo dependes de las importaciones de petróleo y gas para abastecer de energía a tus fábricas, al transporte y a los hogares, sino también de alimentos para alimentar a tu población. ¿Qué van a hacer cuando ya están asfixiados por la deuda y cada vez más atrasados en el pago de sus deudas externas? Tendrán que decidir, ¿vamos a usar el dinero para nuestra economía o vamos a pagar a los tenedores de bonos? Bueno, la elección va a ser abrumadora. Que le den a la economía, paguemos a los tenedores de bonos, porque los tenedores de bonos somos nosotros. Los tenedores de bonos son la familia y los allegados del presidente. Así que, en la economía. Nos piden precisamente actuar forward sin fijados de poder en las urnas. Pesabag que eso cover Isnemania. We can see that'll happen in Germany. Merz will be out. France will be. Merz estará fuera. Francia estará fuera. Y quien quiera que sea el primer ministro laborista británico estará fuera. Macron estará fuera. Todos estarán fuera. Pero en muchos países habrá una guerra. Y por primera vez, la gente dirá, quizá China tenía una idea mejor. Quizá el socialismo es mejor que el capitalismo financiero. Porque lo que estos países tienen ahora ya no es el capitalismo industrial que despegó en el siglo XIX e hizo ricos a los países. Tienen capitalismo financiero, donde toda la forma de acumular fortunas consiste en ingeniería financiera, en gran medida mediante el apalancamiento de deuda, no mediante inversiones en capital tangible. Así que se va a recortar toda la producción existente, como la que todavía tienen en sus fábricas y empresas, que dependían de suministros energéticos para poder seguir funcionando y producir los bienes y servicios que producen. Y habrá un colapso. La gente buscará el tipo de alternativa que buscó durante la Gran Depresión. Así que habrá toda una convulsión política, como consecuencia de la incapacidad de superar la próxima depresión mundial, siguiendo las políticas de siempre, que no sirven para resolver los problemas que el capitalismo financiero ha traído consigo. Estados Unidos acumula ahora una cifra récord de deuda nacional y al mismo tiempo estamos gastando una cifra récord en el servicio de esa deuda, más de $1 billón al año. Bajo la administración Trump, parece que la política exterior estadounidense se ha centrado en proyectar capacidades ofensivas. Así que Trump ha reforzado esa postura ofensiva como una forma de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y vemos Venezuela, Ucrania, Gaza, Irán y otros países que están en situación de conflicto, pero realmente no oímos hablar mucho de ellos. Por ejemplo, Yemen y Somalia y otros estados que están sufriendo, ya sea por ser utilizados como países proxy o por estar directamente implicados en algún tipo de conflicto civil.
Pero el problema es que el predominio militar está directamente ligado a una economía fuerte. Bueno, como acaba de señalar, la economía de Estados Unidos no está realmente en condiciones de seguir financiando sus 700 u 800 bases militares en el extranjero, que no se utilizan para proteger a los estados que las acogen, sino para ocuparlos. Entonces, ¿puede un imperio endeudado seguir financiando indefinidamente el predominio militar global? Bray, porque algunos economistas dicen, bueno, claro, eso no debería ser un problema, entonces podemos imprimir más dinero, pero parece que apunta a una respuesta completamente distinta. Bueno, la respuesta corta, por resumirlo mucho, es que los imperios, al final, no salen a cuenta. Y ninguna conquista militar de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido éxito. Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, Siria y ahora Irán. Y lo que complica todo esto, por alargar la historia, es el problema de personalidad de Trump, que introduce una dimensión completamente distinta. Parece que tuvo un padre muy maltratador, y que realmente sintió que su ego había sido herido. Quería atención y quería aprobación. Y cuando llegó al cargo, creo que esta última vez en particular, dijo que lo que quería era ser un presidente estadounidense famoso. Y dijo que quería ser como Napoleón, alguien famoso. Él pensaba que todo el mundo admira a Napoleón, un tipo famoso. Quiero decir, ese era el personaje que había mencionado. También sabía que todos los presidentes estadounidenses muy admirados, los más admirados, ganaron guerras. Washington ganó la guerra de independencia. Lincoln ganó la guerra civil. Teddy Roosevelt ganó la guerra hispano-estadounidense y Roosevelt ganó la Segunda Guerra Mundial. Aquellos eran otros tiempos. Trump sabe que, si lees historia universal, los líderes mundiales y los reyes que la gente recuerda a lo largo de la historia son los reyes que realizaron grandes conquistas, los emperadores que hicieron grandes conquistas y construyeron imperios. Y Trump pensó que podía hacer lo mismo. De hecho, pensó que podía lograrlo, evitando gastar dinero en el ejército, simplemente, como he dicho, haciendo que otros países pagaran. Así que pensó que la guerra en Irán, igual que Napoleón fue a la guerra con Rusia. Trump continuó la guerra del Partido Demócrata de Biden contra Rusia en Ucrania, impulsando a los países de la OTAN a luchar contra Rusia mientras retiraba la financiación militar de la OTAN, diciendo, ahora os las arregláis solos. Lo mismo con Irán. Pensó que hacer la guerra a Irán iba a convertirle en otro Napoleón, pero su enfoque de o lo uno o lo otro, su forma de pensar, le llevó a olvidar que Napoleón perdió la guerra en Rusia, perdió en Waterloo, se le conoce por haber sido exiliado a Elba, y la verdad es que no le salió bien. Y parece que estos días está entrando en lo que los periódicos describen como ataques de furia con su personal, así que no le está saliendo bien. Esta es su guerra. Y si alguna guerra no ha compensado, la guerra de Irán, sumada a la guerra contra Rusia, ha agotado las reservas militares de Estados Unidos. Todos los observadores saben que Estados Unidos se ha quedado sin misiles, se ha quedado sin bombas, se ha quedado sin capacidad para librar una guerra. Y ahora habla de escalar una guerra contra Irán, que ha pasado 30 o 40 años preparándose precisamente para esta situación, precisamente para esta guerra. Y al parecer, todos los asesores militares de Trump, salvo los nombrados por el propio Trump, han dicho, no podemos ganar esto de ninguna manera, vamos a perder. Líderes extranjeros están llamando a Trump y diciéndole, sabe, no podemos hacerlo. Trump ha preguntado a sus aliados de la OTAN, no nos ayudarán en el estrecho de Hormuz. No va a enviar su armada, nadie va a hacerlo, porque saben que simplemente los van a acribillar. Así que todo el mundo le está diciendo que fue un error horrible. Hoy, The
The Wall Street Journal, en su página editorial, publica un editorial sencillamente magnífico y demoledor sobre lo loco que está Trump y sobre cómo la gente a su alrededor cree que está tan loco. Y ya sabe, si Trump intenta decir, bueno, tenemos una bomba que funcionará, la bomba atómica, ¿qué van a hacer los generales? Al parecer, lo obligaron a salir de la sala cuando intentó hacer eso el año pasado. Van simplemente a sacar una pistola y decir, lo siento, no es nada personal, pero no vamos a dejar que haga volar el mundo por los aires. ¿Qué va a hacer él? Esto es una auténtica locura. Y la guerra no solo ha sido una pérdida militar y financiera para Estados Unidos, sino que ha puesto en nuestra contra a todo el resto del mundo, porque al detener el comercio de petróleo, Trump ha provocado la depresión mundial de la que venimos hablando. Y todo el mundo va a culpar a Estados Unidos y a su intento de apoyar su propia prosperidad económica, causando depresión y destrucción en el extranjero. Al final, el país que será sancionado será el propio Estados Unidos, no los objetivos que ha designado. Así que el imperialismo militar estadounidense no sale a cuenta. Porque lo que ha mantenido solvente a Estados Unidos durante todas estas décadas ha sido el imperialismo financiero y el neocolonialismo. Y eso se ha acabado, porque en Estados Unidos la financiarización se ha convertido realmente en una pirámide de deuda. No se invierte crédito financiero en nuevos medios de producción para generar beneficios que permitan devolver el préstamo con intereses, sino simplemente para hacerse con empresas, fábricas, activos y bienes inmuebles ya existentes. Así que lo único que se ha hecho con ese apalancamiento de la deuda financiera es aumentar las fortunas que posee casi por entero el 10% más rico, especialmente el 1%. Y se ha dejado al 90% de la economía completamente atrás. Y las demás economías del mundo, las que dependen del petróleo y de los alimentos, tendrán que reorientar todo su comercio y su inversión. Pero también tendrán que reestructurar sus propias economías, alejándolas de todo el modelo neoliberal que han seguido durante el último medio siglo. Por supuesto, es justo afirmar que estamos asistiendo a la fase final de ese orden estadounidense posterior a 1945, no solo del orden político, sino también, como usted ha mencionado, del orden financiero. Y el sur global ha llegado a un punto de inflexión, o mejor dicho, debería decir la mayoría global, creo que es un término mucho más apropiado. La mayoría global ha llegado a un punto en el que seguir dentro del sistema del dólar, liderado por Occidente, conlleva más riesgo que abandonarlo. ¿Qué papel tendrá el oro y el sistema monetario internacional posterior al dólar? Es una pregunta muy interesante, porque por un lado, el nuevo orden económico internacional que se avecina no va a ser el orden estadounidense favorable a los acreedores que se impuso después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos insistió en que se pagaran las deudas interaliadas. Y los aliados recurrieron a Alemania para que pagara las reparaciones con las que saldar esas deudas. El sistema de deuda impuesto por Estados Unidos llevó al mundo a la bancarrota. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a haber un orden orientado a los acreedores, con normas favorables a los acreedores, no las normas que John Maynard Keynes había propuesto para el Tesoro británico. Y Estados Unidos tenía entonces una enorme cantidad de oro. Bueno, esta vez no va a haber un acuerdo de posguerra favorable a Estados Unidos. Podríamos decir, de posguerra contra Irán, de posguerra por el petróleo. Pero probablemente va a dejar un papel para el oro. Porque, ¿qué van a hacer los países si no mantienen dólares? Bueno, la primera respuesta improvisada será mantener las monedas de los demás. Ya hay países que comercian mucho con China y que actúan como países receptores de inversión china, intentando mantener sus reservas de divisas en moneda china. Y China ha desarrollado su propio banco basado en cadena de bloques, como alternativa a SWIFT, y como alternativa
a un mecanismo mediante el cual otros países puedan mantener sus ahorros en algo distinto del dólar estadounidense. Based on something other than the US dollar. But all of these proposals. Pero todas estas propuestas de un nuevo, tiene que haber un nuevo sistema de tipo keynesiano, algún tipo de acuerdo bancario internacional, no solo por parte de China, sino conjuntamente entre muchos países. China, Rusia, Irán y muchos países de los BRICS dirán, de acuerdo, vamos a tener un banco para las deudas intergubernamentales entre bancos centrales y tesorerías. Y vamos a tener algún medio para denominar estas deudas, alguna forma de moneda de referencia, de dinero. Ahora bien, no se pueden incluir simplemente divisas extranjeras. El oro tendrá que desempeñar un papel en esto, porque durante los últimos 5.000 años, los lingotes de oro y plata han sido algo que todo el mundo ha aceptado más o menos como un activo puro, que no es la deuda de otro país. El problema de tener tus ahorros en la deuda de otro país es, ¿y si ese país no puede pagarla? Pero si tienes lingotes de oro o plata, o cualquier otra materia prima como base del dinero, eso es algo a lo que no va asociada ninguna deuda, no va asociada ninguna política gubernamental. Simplemente está ahí. Y de algún modo existe una vía de menor resistencia debido a todo el papel que el oro ha desempeñado en el pasado. Así que el oro desempeñará un papel en esta unidad de cuenta que el banco que se va a crear, algo parecido a lo que Keynes llamó el Bancor, va a desempeñar dentro del sistema financiero mundial. Bueno, el problema, la razón por la que el oro no puede ser la base de una oferta monetaria, es que no hay suficiente oro para financiar todo el comercio y toda la actividad económica que tiene lugar. Las economías crecen mucho más rápido que la oferta de oro monetario mundial, así que se necesita crédito en papel. La cuestión es, ¿cómo se va a organizar ese crédito en papel? Bueno, ese fue un problema al que se enfrentó todo el mundo a finales del siglo XVII, cuando los principales reinos de Europa, España, Francia, Austria, incumplían una y otra vez sus deudas reales. Fue el Banco de Inglaterra el que creó un sistema de crédito en papel basado en cuentas privadas. Y el Banco de Inglaterra era un monopolio creado mediante la recaudación de 1.200.000 libras esterlinas en forma de deuda pública. La deuda pública, que se había vuelto tan arriesgada cuando tenía que liquidarse en lingotes que no estaban disponibles, de repente se convirtió en el principal activo del sistema bancario. Se utilizó como capital fundacional para financiar el comercio mercantil, el comercio exterior con beneficio, las letras de crédito y otras formas de crédito, para ganar suficiente dinero. Así que de repente, el papel moneda convirtió la base de deuda pública de sus reservas en un activo en lugar de un crédito. De algún modo, el nuevo banco también tiene que poder hacer eso. Y tiene que haber un elemento de confianza, en última instancia, confianza política, en que los países que creen este banco lo vayan a hacer. Y una de las salvaguardas del Banco de Keynes era esta. Si el banco no funciona a la hora de crear equilibrio económico y financiero entre los países, entonces, si un país, por ejemplo, Estados Unidos en 1945, acumula una cantidad excesiva y agobiante, y otros países, como Inglaterra, acaban con demasiado déficit, las reclamaciones financieras del país acreedor simplemente se cancelarán, porque no merece la pena sacrificar por toda la economía mundial por el principio que tienen de vos. El hecho es que las deudas no se pueden pagar. Y si intentamos insistir en que las deudas que no se pueden pagar de algún modo tienen que pagarse, entonces habrá una enorme transferencia de propiedad de los deudores a los acreedores. Y tendremos una economía desigual dirigida por los banqueros, en lugar de por los industriales. Bueno, ese era el problema que el Banco Internacional de Keynes intentaba resolver. Iba a basarse, esencialmente, en dinero político creado por los bancos.
Y eso es lo que, en última instancia, el resto del mundo tendrá que crear a medida que se aleje del dólar, que también es dinero político, a su manera. Pero es dinero político destinado a sostener un imperio militarista abusivo, como usted acaba de señalar. Así que el banco del que hablamos va a utilizar este crédito gubernamental para respaldar un sistema de desarrollo económico mucho más sólido. Desarrollo económico real, agricultura, industria y transporte. Mucho más sólido que el que había bajo la doctrina neoliberal, que acabó destruyendo las economías occidentales. Así que vamos a ver una economía en la que el dinero sea mucho más un servicio público, y también el oro. Se podría decir que el oro es en sí mismo una moneda fiduciaria, porque son los gobiernos quienes le asignan su valoración fiduciaria. Y vamos a volver a ver ese tipo de sistema por todas partes. Me parece muy fascinante su explicación de cómo el imperialismo financiero sustituyó, en la práctica, al colonialismo militar. Y creo que esos son términos que hoy rara vez veo que se debatan o que salgan a relucir en las entrevistas. Por eso creo que ayuda mucho pensar en esos términos, porque pone las cosas en perspectiva. La historia nos enseña que los imperios acaban sobreextendiendo sus finanzas antes de entrar en declive. Y eso es precisamente lo que ocurrió, por ejemplo, con el Imperio Romano. Entonces, ¿se está acercando Estados Unidos a esa etapa? ¿O todavía no hemos llegado tan lejos y aún queda una salida para salvar lo que queda y quizá reorientarse hacia un marco más sostenible y aceptable internacionalmente, en el que el militarismo y la coerción económica no sean los principales motores de la política exterior estadounidense? Bueno, mi libro sobre el colapso de la antigüedad trata de esto. El problema no fue el coste militar de la expansión romana. El problema fue el coste interno, que los acreedores se apoderaron de Roma. Y podría decirse que toda la antigüedad clásica carecía de la autoridad central que tenían la Mesopotamia y el Egipto de la Edad del Bronce y otros países de Asia Occidental para impedir que se desarrollara una oligarquía financiera interna. Todos ellos tenían un gobernante central, cuya tarea principal consistía en restaurar una y otra vez el orden económico, cancelando las deudas personales que se habían acumulado. No las deudas comerciales. Esas se mantenían y se resolvían entre los propios comerciantes. Pero en una economía agraria, las deudas más personales eran las de los agricultores autosuficientes que trabajaban la tierra. Y Egipto, Babilonia, Sumeria, todos los antiguos países de Asia Occidental, cancelaron feitos para que no se desarrollara una oligarquía financiera. Bueno, después del 1200 a.C., la Edad del Bronce llegó prácticamente a su fin, como resultado de un cambio climático drástico que provocó la Edad Oscura durante 400 años. Y cuando el comercio con Occidente se reanudó hacia el siglo VIII a.C., las economías occidentales, Grecia, Italia, las economías europeas, no tenían ninguna tradición de lo que se llamaba la realeza divina, que seguía al dios solar de la justicia, restaurando el orden, y a una diosa de la justicia que protegía a los débiles y a los pobres, asegurándose de que el dios solar de la justicia cancelara las deudas y de que las familias no quedaran reducidas a la pobreza y la servidumbre, y de que los gobernantes liberaran a los siervos endeudados. Cancelaban las deudas y devolvían a los cultivadores las tierras que les permitían mantenerse y que habían perdido por deudas. Bueno, Roma y Grecia no tenían nada de eso. Hubo revoluciones sociales durante 6 siglos que intentaban restablecer esto, cancelar las deudas. Por eso mataron a César. Acababa de haber una rebelión, una especie de guerra civil menor que intentaba cancelar las deudas. Se llama la conspiración de Catilina, y César la apoyó. Todo el mundo esperaba que César cancelara las deudas y liberara a la población romana. Así que lo mató, en esencia, la clase acreedora, la oligarquía que se había convertido en una aristocracia hereditaria.
Esa es toda la historia de Roma, la lucha de clases entre acreedores y deudores. Y ganaron los acreedores, y el resultado fue la decadencia y caída del Imperio Romano. Se produjo una polarización, y al final, toda la riqueza monetaria y las tierras que se habían tomado, acabaron concentradas en manos de la clase acreedora. Y el resultado fue que la economía se convirtió en feudalismo. Ese fue el resultado. Así que esa es la tendencia natural de cualquier economía financiarizada. Porque lo que sabían los babilonios y los gobernantes de la Edad del Bronce, y Occidente no, es esto. Tenemos los manuales que se enseñaban a los estudiantes escribas babilonios. Todos calculaban con qué rapidez se duplica una deuda a un tipo de interés determinado. Cualquier tipo de interés implica un plazo de duplicación. Y en Babilonia, con tipos del 20% para las deudas comerciales, el plazo de duplicación era de 5 años. También tenemos planes sobre cómo crece una economía. Pues bien, crece mucho más despacio. Así que las deudas crecen más rápido que la economía real. Ahora bien, esta percepción central de la Edad del Bronce falta en la teoría moderna de los ciclos económicos. Toda esa idea que se enseña a los analistas de ciclos económicos, de que un ciclo simplemente sigue avanzando y avanzando continuamente al mismo ritmo. Pero cada ciclo económico, desde la Segunda Guerra Mundial, ha empezado con una carga de deuda cada vez mayor, porque las deudas se acumulan y se acumulan. Y cada recuperación de Estados Unidos y de las demás economías occidentales desde la Segunda Guerra Mundial ha sido más débil. Y la recuperación solo se ha sostenido porque los acreedores prestaban a los deudores el dinero para pagar sus deudas, creando una economía todavía más apalancada por la deuda. Y la deuda es una carga que no ha sido deuda productiva. Así que la economía moderna no reconoce el hecho de que las economías no se estabilizan de forma natural en equilibrio. La tendencia natural de todas las economías es alejarse cada vez más del equilibrio, desequilibrarse cada vez más a medida que las deudas crecen más rápido que la economía real de producción y consumo, y de infraestructuras, transporte, bienes y distribución. Así que, la teoría económica moderna no aborda el problema de la deuda, ni la dinámica de la deuda. Es como si toda la economía funcionara mediante trueque. Y eso se llama la teoría del trueque del comercio internacional, lo cual es absurdo, porque el comercio internacional fue la forma en que las familias obtuvieron por primera vez el dinero para convertirse en banqueros internacionales. Hay una visión falsa de la historia y una visión falsa de cómo funcionan las economías, que se niega a reconocer el problema de la deuda, porque las escuelas de negocios y los medios de comunicación son propiedad de los intereses financieros y están controlados por ellos. Evidentemente, si eres un acreedor financiero, lo último que quieres es popularizar la idea de que tu crédito está llevando a la economía a la quiebra, reduciéndola a la servidumbre por deudas y destruyéndola si la economía no se protege, cancelando las deudas que tiene contigo. Esa es la tensión política de nuestro tiempo. Sin duda, esto es fascinante. Y quizá, para cerrar la conversación de hoy, una última pregunta. Al principio mencionaste que las grandes guerras suelen terminar con una nueva arquitectura económica internacional. Estamos muy acostumbrados a hablar del dólar estadounidense como moneda de reserva, y por eso nos preguntamos cuál será la nueva moneda de reserva. Pero podríamos llegar a ver bloques monetarios que compitan entre sí. Bueno, las consecuencias de las guerras no son solo financieras, también son políticas. ¿Qué ocurrió después de la Primera Guerra Mundial? Se acabaron las monarquías en Europa. Y donde sobrevivieron, como en Inglaterra, había democracias parlamentarias, con los reyes convertidos en gran medida en atracciones turísticas, y una especie de actores, más o menos. Ya no eran monarquías reales. Hubo todo un cambio político.
Y después de la Primera Guerra Mundial, todo el mapa de Asia Occidental fue redibujado durante la guerra por la familia Sykes. El reparto de lo que se convirtió en Arabia Saudí, los Emiratos, todos esos pequeños estados, por parte de Gran Bretaña y Francia, bajo su propio control colonial. Lo mismo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una reestructuración política completa del mundo. En este caso, una reestructuración basada en el control de Estados Unidos en un mundo unipolar. Bien, esta vez va a haber otra enorme revolución política. ¿Y qué va a caer? En primer lugar, la clase financiera, en gran medida, no puede mantener sus exigencias financieras sobre la economía y al mismo tiempo hacer que las economías sobrevivan. Los líderes políticos que han sido respaldados por Estados Unidos por la injerencia de la Fundación Nacional para la Democracia en elecciones extranjeras, para apoyar al tipo de líderes neoliberales y proestadounidenses que vemos en los países europeos y en Japón. Todo esto, va a haber un giro político hacia el socialismo, dicho sin rodeos. Y este avance hacia el socialismo va a ser el contexto para un sistema monetario y financiero que convierta el dinero y las finanzas en un servicio público, en lugar de dejar la banca, la creación de dinero y la creación de crédito en manos privadas, para que las utilicen con el fin de enriquecer a los acreedores, sin ninguna consideración por cómo afecta eso al bienestar económico general, a la prosperidad general o al nivel de vida general. Solo queremos beneficiarnos a nosotros mismos, aunque eso consista en hacernos con empresas y exprimirlas con deuda, ejecutar hipotecas y dejarlas como cascarones en quiebra. Eso es lo que ocurre bajo el neoliberalismo y el capital privado actuales. El capital privado no ha sido productivo para Estados Unidos. Básicamente, desempeña un papel improductivo y destructivo. Bueno, todo este cambio político va a crear un entorno completamente distinto para todo el sistema monetario y financiero. En vez de que los bancos centrales actúen para respaldar a una clase bancaria privada, las economías que mejor funcionan son economías como la de China, que no tienen una clase financiera como tal. Tienen una clase industrial que puede crear multimillonarios, personas muy ricas y desigualdad, pero no es una clase financiera. Los multimillonarios ganan dinero obteniendo beneficios de verdad, no logrando plusvalías financieras. El intento de obtener ganancias financieras invirtiendo en propiedades como vehículo de inversión, en vez de como lugar para vivir, evidentemente no le ha salido muy bien a China. Lo que sí ha funcionado es que el Banco Central de China proporciona crédito para que la empresa privada pueda operar y obtener beneficios. Y así es como el resto del mundo tendrá que sobrevivir, crecer y prosperar, en lugar de hacerlo mediante la forma en que obtiene dinero financieramente, como ha venido haciendo desde la Segunda Guerra Mundial, e incluso, podría decirse, desde la Primera Guerra Mundial. Y eso ha sido un desastre. En otras palabras, el mundo tendrá que volver, en esencia, a redescubrir la economía política clásica. Esa fue la fuerza rectora del capitalismo industrial. Inversiones de capital, beneficios obtenidos empleando trabajo para producir bienes y servicios, generar ganancias y reinvertirlas en nuevos medios de producción. No obtener dinero alejándose de la ingeniería industrial para pasar a la ingeniería financiera. Así que ese será el cambio político que dará forma a todo el cambio en las relaciones financieras. Profesor Hudson, me encantaría continuar esta fascinante conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Espero volver a contar con usted en el programa. Bueno, ha sido una buena conversación. Gracias por invitarme.